Mi nombre es Amir Mahmoudi y en la siguiente video exposición estaré hablando sobre la formación de la personalidad criminal. En la teoría de Sutherland, quien es el que realiza este estudio principalmente, considera que existen dos elementos que son fundamentales en el aprendizaje de lo que es la formación de la personalidad delictiva. Dice que el primer elemento identifica el contenido de aquello que se aprende, es decir, las técnicas de comisión del delito, los motivos y actitudes para delinquir y las definiciones favorables a lo que es la delincuencia. El segundo elemento, según lo que establece Sutherland, lo constituye el proceso por el que se aprende. Por otro lado, Torque define que la criminología no es algo que alguien hace, sino más bien algo que sucede en el curso de interacción entre varias partes. Este autor se muestra partidario de una teoría de interacción entre agrupaciones y categorías de personas, la cual a su parecer trae como consecuencia la personalidad criminal del sujeto. Torque señalaba que ser criminal no es realizar actos delictivos, sino que es el producto de la interacción entre autoridades y sujetos, dependiendo de un conjunto de variables que determinan la asignación definitiva del estatus, de lo que es el estatus criminal. El primero en hablar de lo que son los psicópatas fue Jean Pinatel. En vez de utilizar la palabra psicópatas, le decía manía sin delirio a aquellas personas que aparentemente eran normales, pero poseían actitudes agresivas. Posterior a esto lo definió como personas de moral insana, refiriéndose así con ese término a aquellos sujetos cuya moral estaba muy depravada y perturbada y que además no tenían ninguna posibilidades de control. Por otro lado, lo que fue Ponna Pires se muestra en contra de lo que son las tendencias a criminalizar las acciones de los sujetos delictuales y afirma que lo ideal sería ser justamente investigativo y estudiosos del por qué, cómo y cuándo decide un sujeto dejar de ser apacible para convertirse en un delincuente. Bonaparte dice que los estados por los cuales pasa el sujeto deben ser realmente el objeto de investigación, debido a que el desequilibrio de su estado normal y apacible se transformó en un estado peligroso y violento, y el sujeto se convierte en alguien violento no solo para la sociedad, sino también para la ley, el ordenamiento jurídico. Las predisposiciones que desarrolla en su libro, en su teoría, se pueden resumir y entre los más relevantes, tales como todo comportamiento desaprobado se puede manifestar en forma objetivamente idéntica, los comportamientos se dirigen hacia un determinado objetivo, no hay diferencia entre criminales y no criminales más allá de lo que es la condena. El delito es un comportamiento definido en el espacio y en el tiempo, realizado por una persona, a veces en concordancia o en relación con otra. El delito es un componente funcional del sistema social y el sistema judicial tiene como objetivo crear crímenes. Por otra parte, en lo referente a lo que es la violencia y su sustrato psicológico, las tesis del autor Dennis Chapman sobre el estereotipo del delincuente se distancia un poco de lo que son los lineamientos tradicionales que había establecido la escuela social sobre la conducta desviada, pero sin embargo esta sigue perteneciendo a específicamente a lo que es la criminología de la reacción social, ya que se dedicó a hacer un análisis estructural de la sociedad y sus mecanismos de manipulación y ensañamiento. En su teoría crítica incluyó lo que fueron las instituciones cerradas o también denominadas de control social. En lo que se refiere a la criminología clínica, según el autor Carmelo Flores Cazorla, la clínica criminológica tiene por objeto el examen del delincuente concreto, o sea, para producir un diagnóstico de su personalidad, un pronóstico de sus posibilidades de rehabilitación y sugiere un tratamiento a esos mismos fines. Por otro lado,
la misma otro autor que habla sobre la criminología clínica es Benigno Di Tullio, el cual se apoyaba en las teorías de César el Hombroso. Este la define como la ciencia de las conductas antisociales y criminales basada en la observancia y en el análisis profundo de casos individuales, normales, anormales o patológicos. Esta tendencia intenta dar una explicación integral a cada caso, considerando al ser humano como una entidad biológica, psicológica, social y moral. Cabe destacar que se le define como clínica debido a la proveniencia de la palabra cline, que en griego significa cama o lecho. Es decir, el estudio de la criminología clínica es más cercano, más particular, y por eso se le denomina así. También está lo que es el psicoanálisis, cuyo autor es Sigmund Freud. Principalmente el psicoanálisis trata el crimen como una enfermedad mental y establece que el delito son conflictos psíquicos internos que son posteriormente expresados. La teoría del psicoanálisis se caracteriza por ser un modelo psicodinámico, es decir, estudia lo que son las personas en todas sus fases. Se caracteriza por implicar un fuerte determinismo psicológico, concede una importancia significativa a lo que es el instinto sexual, hace una división topográfica del psiquismo y lo divide en tres partes, las cuales son consciente, preconsciente e inconsciente. Dice Freud que el preconsciente es aquello que no es consciente, pero que puede ser traído con facilidad a la realidad. Y el consciente es aquello que existe, es decir, es lo que vemos, y el subconsciente es aquella parte oculta que ni siquiera sabemos que la tenemos. Por otra parte, utiliza también para su estudio lo que es el método introspectivo, distingue entre tres instancias mentales, el ello, el yo y el superyo. Considera que los problemas psicopáticos comienzan en la infancia, el crimen aparece como una respuesta simbólica, y otro punto importante es que el psicoanálisis consigue hacer consciente lo que es inconsciente. Como un ejemplo en la actualidad, para complementar esas teorías estudiadas con anterioridad, podemos colocar a un sujeto que ha causado graves daños físicos a otra persona. Para diagnosticar el sujeto hay que tomar en cuenta primeramente dos variantes. La primera es la llamada criminología clínica, que se encargará de analizar el modo de aparición y el estado peligroso del que hablaba Rona Páez. Luego la variante etiológica, que es la que se encargará de analizar qué fue lo que produjo que el sujeto cayera en ese estado de peligrosidad y qué fue lo que causó que lo llevara al acto. Gracias.